Las raíces de un polinomio son todos aquellos valores de la x que al ser sustituido en los términos del polinomio y encontrando su valor numérico, lo anulan o lo hacen igual a 0. Determinemos las raíces de este polinomio aplicando la regla de Ruffini. Copiamos en esta línea los coeficientes del polinomio ordenados en forma decreciente y completos. Para el término de grado 3, el coeficiente es 1. Para el término de grado 2, el coeficiente es 6. Para el término de grado 1, el coeficiente es 11. Y para el término independiente, el coeficiente es 6. Los candidatos a raíces del polinomio p de x son los divisores del término independiente, positivos y negativos. Los divisores de más 6 van a ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6. Tanteamos con el primero de ellos con más 1 y lo colocamos acá. Aplicamos el método de Ruffini tal como te lo expliqué en el video que te dejo al final de este. Bajamos el 1 y lo colocamos debajo de la línea horizontal. Encontramos el producto de 1 por 1 y lo colocamos debajo del 6. 1 por 1 es 1. Encontramos la suma de la segunda columna. 6 más 1 es 7. Repetimos el procedimiento. Hallamos el producto de 1 por 7, que es 7. Ese producto lo colocamos debajo del 11. Encontramos la suma. 11 más 7 es 18. Multiplicamos 1 por 18 y el producto, que es 18, lo colocamos debajo del 6. 6 más 18 es 24. El último término es el residuo de la división. El resto de la división es 24. Luego, más 1 no es raíz del polinomio, ya que el residuo no es 0. Probamos o tanteamos con el menos 1. Bajamos el 1 y lo colocamos debajo de la línea horizontal. Encontramos el producto. Menos 1 por 1 es menos 1 y lo colocamos debajo del 6. Hallamos la suma de la columna. 6 más menos 1 es 5. Repetimos el procedimiento. Menos 1 por 5 es menos 5. 11 más menos 5 es 6. Menos 1 por 6 es menos 6. Lo colocamos debajo del 6. 6 más menos 6 es 0. Como el resto o el residuo es igual a 0, el menos 1 es una raíz del polinomio. Continuamos determinando raíces, pero utilizando como base esta fila. El término independiente va a ser 6. Encontramos los divisores de 6, los cuales son, probemos entonces con el negativo, con menos 2. Bajamos el 1 debajo de la línea horizontal y empezamos. Menos 2 por 1 es menos 2. Sumamos 5 más menos 2 me da 3. Menos 2 por 3 es menos 6. 6 más menos 6 me da 0. Como el último término, que es el resto de la división o el residuo, es 0, menos 2 es una raíz del polinomio. Continuamos el procedimiento tomando como base la última fila.
En este caso, debemos buscar los divisores de 3, los cuales son más o menos 1 y más o menos 3. Probamos o tanteamos con cualquiera de ellos, pero que lógicamente nos dé resultado. Copiamos el 1 debajo de la línea horizontal y probamos con el más lógico de todo, que es el menos 3. Hallamos el producto de menos 3 por 1, que es menos 3, y lo colocamos debajo del 3. Sumamos la columna 3 más menos 3 es 0. Como el resto es 0, el menos 3 es una raíz. Observa que el grado del polinomio es 3 y hemos encontrado 1, 2, 3 raíces. Comprobemos que x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 2 y x3 igual a menos 3 son raíces del polinomio dado. Empecemos con x1 igual a menos 1. Donde va x, colocamos menos 1. Menos 1 elevado al cubo, más 6 por menos 1 elevado al cuadrado, más 11 por menos 1, más 6. El primer término, el cubo de menos 1, es menos 1 por menos 1 por menos 1, que es menos 1. El segundo término, el cuadrado de menos 1, es 1. 1 por 6, 6. El tercer término, 11 por menos 1, es menos 11. Más por menos es menos. Más 6. Encontremos la suma algebraica. Los positivos son más 6, que es igual a más 12. Y los negativos, menos 1 más menos 11 es menos 12. 12 menos 12 es 0. Como el valor numérico del polinomio cuando x es igual a menos 1 es 0, concluimos que menos 1 es una raíz del polinomio. Repitamos el procedimiento con menos 2. Sustituimos menos 2 donde aparece la x en el polinomio y nos queda en el primer término menos 2 elevado al cubo. En el segundo término 6 por menos 2 elevado al cuadrado, más 11 por menos 2 más 6. Resolviendo cada uno de los términos tenemos menos 2 es una raíz del polinomio. Demostremos que menos 3 también es una raíz del polinomio. Sustituimos x por menos 3 y nos queda el cubo de x, pero x es menos 3, más 6 por el cuadrado de x, el cuadrado de x, que es menos 3, más 11 por menos 3, más 6. El primer término es el cubo de menos 3, que es menos 27, más el segundo término, el cuadrado de menos 3, que es 3 por 3, que es 9, por 6, 54. Más por menos, menos 11 por 3, 33, más 6. 60 menos 60 es 0. Menos 3 también es una raíz del polinomio.